Erakundean, gaztelaniaz Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de las Desigualdades, zuzendaria dela. Trabajador incansable en la investigación de la educación de adultos, ha estado siempre presente e implicado en todos los foros del País Vasco donde se ha reflexionado sobre este tema. Y además, Ramón Flecha trabaja desde 1990 dirigiendo el diseño y asesoramiento en la aplicación de las comunidades de aprendizaje. En los centros escolares, proceso que se ha iniciado en Cataluña y desarrollado también en el País Vasco. Es pues para nosotros un ponente cercano que no podía faltar desde luego en estas jornadas. Eta besterik gabe hitza emango diogu. Eskerrik asko. Egunon, buenos días. Como sabéis, estoy muy contento de poder compartir otra vez con vosotras y vosotros este esfuerzo por mejorar la educación de personas adultas de Euskadi, que es un campo no solo educativo y cultural, sino que es una componente esencial para superar desigualdades, para superar exclusiones sociales y culturales y para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Me ha tocado hablar de los modelos de educación de personas adultas y los desafíos de este siglo. He dividido esta exposición inicial en 3 apartados, 2, si queréis, más históricos, que son del modelo escolar al modelo social y del modelo corporativo al modelo ciudadano. Y otro en el que fundamentalmente me voy a centrar, voy a dedicar la mayor parte del tiempo que queda en el siglo XXI y qué cambios se están dando a nivel mundial en la educación de personas adultas para pasar de un modelo que podemos denominar vertical a un modelo más dialógico. Vamos a ver también, si queréis, y luego para el debate, cómo la evolución en los diferentes países de la educación de personas adultas en diferentes indicadores y, si queréis, también dentro de las comunidades autónomas del Estado español, su crecimiento, su descenso, van bastante en relación con la intensidad con que han dado estos cambios de modelos que aquí planteo. Tengo cifras, por ejemplo, de comunidades autónomas del Estado español, a nivel mundial, las que queráis. Vamos con el primer apartado, del modelo escolar al modelo social. Y dentro de ese apartado vamos a ver 3 puntos. El primero es Confintea 1985. Como sabéis, más o menos cada 12 años se hace una conferencia internacional de educación de personas adultas. Eso significa Confintea. Allí participan todos los gobiernos del mundo, también todas las asociaciones o representaciones de asociaciones de todos los estados del mundo también, y marcan las líneas en las que se basan después las directrices tanto de la Unión Europea como de otros organismos para los cambios a dar en la educación de personas adultas en el próximo periodo. Luego hablaremos un poco del título 3º de la LOCSE y del currículum específico. En la Confintea de 1985, celebrada en París, se planteó el paso del modelo escolar, lo que podemos denominar modelo escolar, a modelo social de educación de personas adultas. Paso que los países de larga tradición democrática ya habían dado hace tiempo y que son un ejemplo en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, etcétera, y que otros países y otras zonas, como el mismo Estado español, de no tanta tradición democrática, todavía estábamos anclados en un modelo escolar, según se desarrolló en esa Confintea. El modelo escolar se basaba en 4 características. Una de ellas, considerar que la necesidad de educación básica de personas adultas era un producto del pasado de personas hoy adultas que cuando eran niños o niñas o adolescentes no tuvieron suficiente escolarización o no la tuvieron de suficiente calidad. Y por eso, ahora, a destiempo, se decía a veces, cuando ya eran adultas, tenían que recibir esa educación que no habían recibido en su momento. Por eso la segunda característica era edad apropiada.
Se consideraba que la edad apropiada era la infancia y la adolescencia y que solo en plan compensatorio a quienes no habían recibido en esa edad apropiada la formación básica había que dársela cuando eran personas adultas en una edad no apropiada y por lo tanto se consideraba que su inteligencia ya había declinado y tenía muchas más dificultades para aprender. Como resultado de eso también había una tercera característica y es considerar que si lo que les teníamos que formar, en lo que les teníamos que educar, era en lo que no habían recibido en la infancia y adolescencia, nos servían los libros, los materiales, los desarrollos curriculares que se estaban haciendo en ese momento en la infancia y adolescencia para adaptarlos a las personas adultas que teníamos en nuestras aulas. Y luego el calendario y el horario de este modelo era muy similar al calendario y horario del sistema educativo dedicado a la infancia y adolescencia. El rotundo fracaso de este modelo escolar en todo el mundo fue señalado en París y se señaló la necesidad de pasar a un modelo que algunos han determinado social. Ese modelo social o transformador se puede especificar en 4 características alternativas a las anteriores. La educación básica de personas adultas, su necesidad no es un producto del pasado, no es debida a que en el pasado no hubo suficiente escolarización o no fue de suficiente calidad. La necesidad de educación de personas adultas es una necesidad del presente y del futuro. Contra más hacia el futuro vamos, más personas necesitan educación básica de personas adultas. Voy a dar solo 2 argumentos de los muchos que hay para esos. Primero, contra más vamos hacia el futuro, el nivel de lo que es escolaridad o formación básica y obligatoria de un país va creciendo. Por ejemplo, como resultado de la LOCSE, la formación básica y obligatoria en el Estado español dejó de ser la EGB, con sus títulos de certificado de estudios primarios y graduado escolar, y pasó a ser la ESO, el graduado de educación secundaria. Al elevar el nivel de lo que se considera ya formación básica y obligatoria, más personas adultas quedan por debajo de ese nivel. Personas adultas que habían completado la EGB antes de que se promulgara la LOCSE y tenían la formación básica y obligatoria. Después de promulgarse la LOCSE, esas mismas personas que antes tenían la formación básica y obligatoria de su sociedad dejaron de tenerla y quedaron por debajo, en algo que se ha denominado efecto desnivelador. Eso es lo que determina que hoy en Euskadi, no quiero entrar en guerras de cifras, aunque las he estado acabando de consultar ayer, pero hay muy diferentes, hoy en Euskadi hay más personas adultas con necesidad de formación básica que hace 25 años cuando empezó todo este movimiento que antes se ha explicado de educación de personas adultas. Y eso pasará también en el futuro. Yo soy evaluador de la Unión Europea y en la Unión Europea se considera que hoy en día la formación básica necesaria para la sociedad de la información, y este es el segundo argumento, ya es el nivel de bachillerato. Y por eso, quienes estáis aquí y tenéis hijos e hijas, estáis intentando que todos vuestros hijos e hijas no se queden con la ESO, no os conforméis con la ESO, sino queréis que tengan el bachillerato, porque es imprescindible para vivir en la sociedad europea del presente y el futuro. Imaginaros la enorme cantidad de gente, de personas adultas que quedan por debajo de este nuevo nivel. Segunda característica, no hay una edad apropiada para aprender. No es menos inteligente una persona de 90 años que una persona de 30 años. Eso ya se había descubierto por las investigaciones científicas en los años 60, pero fue en el año 85 cuando lo recogió la Confintea y lo lanzó a nivel mundial. Lo que pasa es que las personas de 40, 60, 80 años, su proceso de aprendizaje es diferente a las personas de 15 y 16 años. Y si las
docentes, las y los docentes, les tratamos de enseñar como enseñamos a los de 15 y 16 años, entonces sí que tienen más dificultades. Si lo hacemos diferente, no solo tienen más dificultades, sino que tienen menos. 2 ejemplos de los que debatíamos en aquella época. Si lo único que se nos ocurre sobre los romances es como me los explicaron a mí, el bachillerato, y es que son versos octosílabos de rima sonante alterna, quizá las personas adultas, o muchas personas adultas de las que formamos, van a tener muchas dificultades. Si como una alumna de alfabetización que yo tuve, Isabel Luque, para ella los romances son los romances que ella cantaba saltando a la cuerda de pequeña. Por ejemplo, aquel de la luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Entonces, esas personas adultas puede que sepan mejor lo que es un romance, incluso lo canten mejor que los y las docentes que les queríamos enseñar eso tan raro. Otro ejemplo. Si la electrólisis es el ánodo y el cátodo dibujado en la pizarra, quizá esas personas adultas tendrán muchas dificultades. Y a unos obreros de la SEAT, que yo se lo explicaba, no lograba que me lo entendieran. Pero si la electrólisis es, como esos obreros de la SEAT la estaban haciendo para el recubrimiento metálico de las carrocerías de los coches antes de la pintura, en cubas electrolíticas de verdad que yo no había visto nunca, entonces esas personas, desde esa nueva perspectiva, pueden aprender incluso más que nosotros y nosotras. Por eso los materiales para la educación de personas adultas se planteó que fueran distintos a los de la infancia y adolescencia y apropiados a la mentalidad y a las características del aprendizaje adulto. Y también se planteó la necesidad de flexibilizar el calendario y hacer unos horarios diversos y flexibles. Por ejemplo, en Dinamarca, por decir un país, lo que aquí llamamos graduado de educación secundaria se puede sacar en clases, en un horario y en un calendario similar al que podemos hacer aquí habitualmente. Pero también se puede sacar un fin de semana al mes de forma intensiva, sin asistir a clase más que ese fin de semana, o se puede sacar en 3 semanas intensivas en el mes de julio. La misma flexibilidad que quienes estamos aquí tenemos para aprender inglés si queremos, que podemos ir de lunes a viernes durante todo el curso, o podemos ir a cursos que se organizan intensivamente en fin de semana o cursos intensivos en verano, se plantea en la mayoría de países europeos como opción también para quienes necesitan algo mucho más importante, mucho más decisivo que nuestro aprendizaje de inglés para ellos y ellas, que es la titulación básica de su propio país. Bueno, este fue el cambio que se dio en unos sitios más que en otros. No podemos decir que en el Estado español hayamos sido muy revolucionarios en ese cambio. Pero bueno, por ejemplo, en torno al título tercero de la LOCSE se hicieron algunos pasos. Mientras que hasta entonces, e incluso en el primer proyecto de LOCSE en 1987, se seguía con el concepto compensador escolar, como fundamento esencial de todas ellas la formación general o de base, que cuando no se consiguió en la edad apropiada constituye un requisito indispensable de tipo compensador, la idea del pasado. Luego ya en el proyecto del OCSE del 89, los libros blancos, se pasó a otro concepto en el que se basó luego el título tercero. Como fundamento esencial de todas ellas, la formación general o de base, que cada vez con mayor nivel y amplitud, y esto es lo importante, va exigiendo a las personas adultas la actual evolución de la sociedad. Eso provocó que en algunas autonomías, en algunas comunidades autónomas, se planeara dentro del desarrollo curricular de la LOCSE un desarrollo curricular específico para la educación de personas adultas. Y también parte del profesorado de EPA usó materiales específicos para personas adultas. Aquí en el País Vasco, por ejemplo, la asociación Iraunkor estuvo promoviendo este cambio por un currículum específico, por unos materiales específicos y
creo que en parte debido al esfuerzo de esa gente, se logró que hubiera un cierto desarrollo específico en el País Vasco, y lo cual ha repercutido, entre otras cosas, en que incluso las cifras de participantes y de profesorado en el País Vasco pues hayan crecido más de lo que lo hubieran hecho sin ese esfuerzo. Bien, vamos a pasar al segundo apartado, del modelo corporativo al modelo ciudadano. Y dentro de este apartado vamos a ver dos puntos. Uno, la Confintea de 1997, celebrada en Hamburgo. O sea, la última conferencia internacional que se ha realizado. La próxima está planeada para Canadá dentro de 2 años. Y luego la triorganización de la educación democrática, de la educación de personas adultas. La Confintea de 1997 planteó el tema de las personas participantes. Planteó que la educación de personas adultas debía ser gestionada, debía escucharse las voces de las personas que asistían a los diferentes cursos, que debíamos de dejar de planificar desde el profesorado o desde las diferentes agencias correspondientes la educación de personas adultas, para que fueran las propias personas usuarias de la educación de personas adultas las que la fueran cada vez más gestionando. Hubo una polémica en esa Confintea sobre si estas personas las debíamos considerar clientes de la educación de personas adultas o ciudadanas con derecho a una formación básica de personas adultas. Ese debate sí que lo hubo, pero no hubo debate sobre si debían llevar el protagonismo en la educación de personas adultas estas personas o no. Todo el mundo estaba de acuerdo en que tenían que llevar el protagonismo de la educación de personas adultas. Por eso, gran parte de los Estados miembros, en la conferencia de Hamburgo del 97, proclamaron una Carta de los Derechos de las Personas Participantes en la Educación de Personas Adultas. Y en esa Carta de los Derechos, entre esos derechos, estaba que tuvieran voz y tuvieran protagonismo en la organización de los diferentes proyectos de educación de personas adultas en las que estaban siendo usuarias, clientes, ciudadanas, un poco lo que se quiera. También en esa Confintea tuvo gran repercusión el homenaje que se le hizo en la Confintea a Paulo Freire. Paulo Freire, en nombre de uno de vuestros centros de educación de personas adultas, había sido el inspirador de los primeros esfuerzos en educación de personas adultas que se hicieron en el País Vasco. Sin embargo, luego fue un poco relegado y a partir de 1997, en la Confintea del 97, como digo, en Hamburgo se le relanzó como el principal autor de la educación de personas adultas. Al mismo tiempo que las principales universidades del mundo, como por ejemplo Harvard, se le hacían homenajes al Paulo Freire con una participación muy superior a la que se ha hecho, por ejemplo, en el Estado español en su momento a este autor. Pero también ha habido en el País Vasco y en otras autonomías, no en todas, desgraciadamente, una repercusión de las directrices de esa Confintea. Por ejemplo, la creación de una triorganización de la educación democrática de personas adultas, con muy diferentes encuentros, una organización en la que están el Grupo 90, profesorado universitario, alguna parte de este profesorado aquí presente en la sala, que dan asignaturas de educación de personas adultas en las universidades, que esto también fue un desarrollo nuevo de la época. También educadores y educadoras, profesores y profesoras de educación de personas adultas en una red de profesionales de la educación de personas adultas, la REDA. Y lo más importante de todo, una confederación de federaciones y de asociaciones de participantes en educación de personas adultas. Aquellas autonomías que se han implicado más en este proceso, tengo luego los índices, han tenido también más crecimiento en la educación de personas adultas. Las que se han implicado menos han tenido menos crecimiento o incluso descenso de la participación en educación de personas adultas. En el caso del País Vasco,
Ha habido implicación. Quizá uno de los resultados de esa implicación es que aquí, en estos momentos, no haya solo profesionales, sino que en esta sala hay también participantes, y os felicito por ello, porque estéis aquí y porque, en fin, tengamos esta posibilidad de escuchar vuestras voces. Aquí se ha hecho, por ejemplo, un congreso de personas en proceso de alfabetización, que se hace todos los años. En el Estado español, un congreso de personas participantes en alfabetización. Pues uno de ellos se ha hecho en Vitoria en el año 2001. Cada 2 años se hace un congreso de tertulias literarias dialógicas, que yo voy a hablar de ellas, pero también en otras sesiones se va a hablar más específicamente. Y el último congreso de estas tertulias literarias dialógicas se ha hecho en Vitoria en el 2006. Y cada 3 años se hace unas trijornadas de todos los sectores, y también aquí en Bilbao, en el año 2003, se han hecho unas jornadas de ese tipo. Y ahora vamos al tercer apartado, que es del modelo vertical al modelo dialógico, el cambio que se está planteando para el siglo XXI y que va a tener una incidencia en la Confintea del año 2009 en Canadá. Y aquí me voy a entretener más. Vamos a ver diferentes puntos también de este paso del modelo vertical al modelo dialógico. Pero antes de ir a cada uno de ellos, sí decir que viene muy influido por algo que se plantea en muy diferentes, digamos, reuniones internacionales, y voy a nombrar solo una de ellas por su especial incidencia en Europa, de este punto. La nueva sociedad del conocimiento ofrece un potencial enorme para reducir la exclusión social, tanto creando condiciones económicas para una mayor prosperidad con mayores niveles de crecimiento y empleo, como abriendo nuevas vías de participación en la sociedad. Se pretende que la educación de personas adultas sirva a ese objetivo. O sea, la educación de personas adultas no tiene un objetivo exclusivamente cultural, ni formativo, ni educativo, sino de uso de esa formación, esa educación y esa cultura para superar situaciones de exclusión social, que es el objetivo social fundamental planteado hoy por la Unión Europea. Vamos a ver ese paso de un modelo vertical a un modelo dialógico en diferentes puntos. Uno de ellos, teorías y prácticas del modelo dialógico. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un modelo dialógico en educación de personas adultas? Bueno, pues hay unas teorías que indudablemente, estoy haciendo un resumen porque tengo un cuarto de hora menos de lo pensado, digamos, hay unas teorías de autores, de Habermas, del mismo Paulo Freire, de la psicología también, etcétera, pero hay unas prácticas y algunas las estáis desarrollando en algunos sitios también en el País Vasco. Bueno, pues voy a coger una de esas prácticas dialógicas que estáis haciendo en algunos centros de educación de personas adultas. Las tertulias literarias dialógicas, de las que también se va a hablar en otra de las sesiones. Si en vez de situarnos como profesores tradicionales y profesoras de cualquier materia, pongamos por caso de literatura, y explicando el tema a partir de un libro de texto de la ESO, digamos, de niños y adolescentes, o a partir de cosas que preparamos y que les vamos explicando en plan de apuntes. Eso sería un modelo vertical. Un modelo horizontal, un modelo dialógico, sería coger un libro de literatura y en corro, en un plano de igualdad, el profesor o profesora con los demás, leerlo conjuntamente en ese mismo momento o quedando para otra sesión en la que se ha leído uno de los capítulos y comentando en plan igualitario lo que a cada uno o a cada una nos sugiere ese texto. Seamos profesor o profesora, seamos alumno, alumna o participante o como lo queráis llamar. La diferencia de aprendizaje en un caso y en otro es abismal. A este ejemplo concreto de tertulias literarias dialógicas realizadas así, la Universidad de Harvard le dedica ahora media asignatura en la Facultad de Educación porque dicen que no han conocido otra forma de aprendizaje de la literatura que de mayor nivel. La idea de que si nos basamos en el diálogo vamos a perder tiempo y los alumnos y alumnas
van a aprender menos, queda totalmente desmentido por todas las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial sobre el modelo dialógico. Se aprende muchísimo más y de muchísimo más nivel. Personas que han empezado en la alfabetización, como sabéis, están leyendo libros de Dostoyevsky, de Kafka, etc. Y hasta de James Joyce. Os pongo de ejemplo una de ellas, Ana Lebrón, que fue alumna de alfabetización de un centro de educación de personas adultas, la tenéis ahí, y ya está leyendo por quinta vez el Ulises de James Joyce, una novela que muchos y muchas hemos comprado, pero que muy poca gente ha leído. El nivel que están adquiriendo estas personas, por supuesto luego podemos debatirlo, o ahora si queréis, le hizo decir a Miquel Siguán, un padre intelectual de la mayoría de lingüistas del Estado español, más importantes, en un artículo que publicó en La Vanguardia y que terminaba así: lo sorprendente es que estas personas disfrutan de los libros que se supone debiéramos leer los universitarios y no lo hacemos. Porque, supongo que aquí en Bilbao es diferente, pero allí en Barcelona, como decía Miquel Siguán, los universitarios no leemos James Joyce, ni Dostoyevsky, ni Kafka, sino que leemos La hoguera de las vanidades, El perfume, El código da Vinci, etc. Indudablemente, por ese método dialógico se llega a un nivel de aprendizaje muy superior al que incluso estamos llegando quienes, como yo, somos profesores de la universidad. Pero es que además este modelo dialógico, y ahora ya no explico sus teorías y prácticas, he puesto un ejemplo, luego pondré otro, tiene un gran impacto científico. La revista educativa de Harvard destaca cada 3 meses una experiencia escolar de éxito en el mundo. En 80 años de historia, si multiplicamos por 4 unos 300 más números, solo una vez ha destacado una experiencia educativa del Estado español, y ha sido precisamente uno de nuestros centros, un centro de educación de personas adultas. Y el título que pusieron al artículo en el que se relataba la experiencia era una escuela donde la gente se atreve a soñar. Porque partiendo de esa utopía de que alumnos y alumnas que vienen en la alfabetización pueden llegar al nivel de James Joyce, es como se logra más aprendizaje si se hace de una forma dialógica. Ningún centro que se base en una práctica escolar vertical logrará nunca ningún reconocimiento científico internacional. Solo basándose en prácticas dialógicas se puede llegar a obtener este tipo de reconocimiento que luego tiene una repercusión en el apoyo que instituciones, etcétera, dan a la educación de personas adultas. La ciencia, hoy, a nivel europeo, el programa marco de investigación está funcionando cada vez más de forma dialógica. Yo os voy a poner un ejemplo. Esta es una reunión del máximo nivel de investigación científica que hay en Europa. Se está celebrando en la Escuela de Altos Estudios de París, y en concreto en un centro de investigación, Cádiz, que creó Alain Touraine y ahora lo dirige Michel Beborka. Más nivel académico que Michel Beborka no existe en Europa. Y él está diciendo: como resultado de la inmigración árabe en Francia, emergen identidades mestizas, personas que son 50% francesas y 50% argelinas. En esa misma reunión de esa misma investigación, hay una persona que fracasó en la secundaria, que no ha estudiado en la universidad y que está implicado en un proceso de educación popular dialógico y de los que dan voz a las personas participantes. Por lo tanto, ella está acostumbrada a hablar en público. Se levanta y le dice: no soy 50% francesa y 50% gitana. Soy 100% francesa. Tengo los mismos derechos y obligaciones que toda persona francesa y también soy 100% gitana. Es decir, que a diferencia de lo que decía el académico Michel Beborka,
que tenemos un 100% de identidad a repartir en trocitos, un trocito, el 50% para la identidad árabe, 50% para la identidad francesa. Aquí es el concepto que hoy en día se está imponiendo, que es que tenemos un 100% para usarlo cuantas veces queramos. Esta puede ser 100% francesa, 100% árabe, 100% mujer y 100% lo que sea. No es un 100% a repartir. ¿Cuál es la relación de Michel Beborka? ¿Qué le dirá? ¿Le dirá, en plan modelo vertical, no has entendido bien el concepto de mestizaje? ¿O le dirá, en plan dialógico, tienes razón, me tengo que repensar mi concepto de mestizaje? Indudablemente, Michel Beborka es una persona inteligente. Y solo las personas no inteligentes reaccionan diciendo no has entendido bien. Y esas personas no aprenden. Michel Beborka reaccionó en forma dialógica. Le dijo, es verdad, me tengo que repensar mi concepto de mestizaje. Y así, él también aprendió. El máximo nivel científico está funcionando ya en forma dialógica, con este tipo de personas. Los profesores y profesoras de personas adultas también conviene que lo hagamos, si queremos realmente que se considere adecuadamente nuestra labor. Bien, incluso la Universidad de Harvard ha venido a conocer este proceso a un centro de educación de personas adultas de Barcelona. Bien, vamos con el impacto político. Es decir, muchas veces buscamos que se nos haga más caso, que los políticos y las políticas hagan más caso a la educación de personas adultas, y realmente lo necesitamos, porque no se le suele dar la importancia realmente que merece. Pues el modelo dialógico tiene un impacto político bastante fuerte. Esta es una sesión celebrada en el Parlamento Europeo. En esa sesión, antes os he hablado de Confapea, ¿verdad? La Confederación de Federación de Participantes y tal. Dentro de esa Confapea hay, por ejemplo, una asociación gitana de mujeres que se llama Droncotar Vestipen. Pues en el Parlamento Europeo, una mujer de esa asociación, que todavía ella se proclama analfabeta, es del barrio de La Mina, todavía no sabe bien leer y escribir, expuso las conclusiones de una investigación ante parlamentarios y parlamentarias de muy diferentes países y del propio Parlamento Europeo. Y lo que ella expuso, lo que ella propuso, fue aprobado el 28 de abril del 2005 por unanimidad por todos los parlamentarios y parlamentarias del Parlamento Europeo. Una persona de alfabetización hablando a todo un Parlamento. Bueno, no a todo el Parlamento, cuando ella habló no estaban todos, indudablemente, pero después todo el Parlamento recogió sus propuestas y las aprobó. Y no solo el Parlamento Europeo, sino muchos parlamentos estatales. Por ejemplo, el Parlamento Español también recogió su iniciativa y en septiembre del mismo año 2005 también aprobó por unanimidad sus propuestas. Nunca los profesores y profesoras de educación de personas adultas hubiéramos podido lograr el reconocimiento político que logró una de nuestras alumnas que estaba acostumbrada a tener voz en los espacios públicos, porque allí no era aquello de mandarle callar que empieza la clase, sino al contrario. Participa en este proceso dialógico de enseñanza. Vamos a ver el impacto social. Y ahora pongo otro ejemplo de modelo dialógico de personas adultas, pero no de aquí, no del Estado español, sino uno promovido por la propia Universidad de Harvard en todo Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Uno de los programas más importantes de alfabetización que hay en Estados Unidos y Canadá es el programa de alfabetización sanitaria en base a la salud. O sea, recogiendo la motivación que muchas personas que no tienen formación básica tienen por lograr entender todo lo relativo a sus enfermedades, a los tratamientos que les dan los médicos y las médicas, etc. Esto lo crearon a partir de una investigación en la que demostraron que los médicos o médicas utilizan términos más técnicos con los pacientes o las pacientes
de niveles educativos más bajos. O sea, contra menos niveles de titulación educativa tiene su paciente, más términos técnicos utilizan. Y en cambio dejan de utilizar términos técnicos y hablan en plano, pues, en un lenguaje más usual con quienes tenemos título universitario. Entonces, a partir de ahí se desarrolló todo un programa de alfabetización que está provocando muchísima motivación para asistir a clases de alfabetización en personas que antes no la tenían, para poder entender esos términos técnicos y poder hacerse también más protagonistas de su propia educación sanitaria. Un modelo dialógico en el cual, por ejemplo, la alfabetización o la ESO o cualquier cosa se pone al servicio de sus necesidades cotidianas, como en este caso son las necesidades sanitarias, no solo logra mucha más motivación de las personas participantes que el modelo vertical, sino que logra una mayor repercusión en la utilización de los conocimientos adquiridos para la mejora de sus vidas. Hay, digamos, otros ejemplos de repercusión social que, bueno, si acaso de momento los dejo también en función del tiempo. Y vamos al quinto y último punto y también el más largo. El modelo dialógico y las comunidades de aprendizaje. Antes os ha dicho Marta que estoy también metido conjuntamente con otras personas de aquí de la sala en la transformación de las escuelas primarias y de los institutos en comunidades de aprendizaje. Bueno, ¿y por qué hablo de eso aquí en un congreso de educación de personas adultas? Porque quiero plantear también a debate que quienes estamos en educación de personas adultas tenemos una gran contribución a hacer a esa transformación de escuelas primarias e institutos en comunidades de aprendizaje. Y, en mi opinión, debemos implicarnos en ese proceso, por muchas razones. Por razones altruistas, para que mejore también la educación y la inclusión social de todos los habitantes de nuestro país. Pero también por razones de egoísmo inteligente, porque en gran parte el futuro de la educación de personas adultas en parte va a depender de si nos implicamos o no en ese proceso. Para quienes no lo sabéis, las comunidades de aprendizaje que existen ya en Euskadi, por ejemplo, son escuelas primarias y secundarias que hacen también un sueño, como plantean, entre otros sitios, en la universidad que tanto he nombrado, la de Harvard. Hay que partir de un sueño. Sin un sueño, sin una utopía, es imposible mejorar la realidad. Quienes dicen, dejémonos de utopías, vayámonos a la práctica, nunca van a mejorar la realidad, nunca van a conocer su propia realidad, según dicen en Harvard. Entonces ese sueño lo hacen profesorado, niños y niñas, familiares, asociaciones de la zona, a veces empresas, etc. A partir de ese sueño transforman la escuela primaria o el instituto de secundaria con la participación de toda la comunidad. Por ejemplo, entran diferentes personas adultas a ayudar al profesor o profesora dentro del aula. Si un profesor o profesora dice no puedo con estos 25 chavales, en lugar de segregar, que en lugar de que saque a los difíciles fuera a que le atienda al interino, el interino entra también, entran voluntarios, voluntarias, entran familiares de los propios niños y niñas, etcétera, con lo cual se logra un aprendizaje instrumental muy superior al habitual y además se logra una gran mejora de la convivencia. Por ir rápido, voy a poner solo un ejemplo de algunas de las transformaciones que esto provoca. Esto es una comunidad de aprendizaje, una escuela primaria que es comunidad de aprendizaje. Llega ahí un profesor de inglés que se llama Tony, él lo explica en sus charlas y me dice a mí que lo explique, con dos ideas muy típicas de Europa del Sur. Primera, cuando hay muchas mujeres con velo, el nivel de inglés baja. Segunda idea muy típica de Europa del Sur. Cuando hay muchas mujeres con velo, no solo baja el nivel de aprendizaje instrumental, sino que bajan los valores. El objetivo de igualdad entre hombres y mujeres que hay en Occidente, estas culturas no lo tienen y baja.
pero se encuentra con que en esa comunidad de aprendizaje, en esa escuela, entra gente a ayudar al profesor o profesora dentro del aula. Y se encuentra dentro del aula una mujer, que no es esta es una hermana de otro niño, una mujer, una madre, con velo. Esa madre con velo no quiere que la fotografiemos, que no sabe, es analfabeta en todas las lenguas. No sabe nada de leer y escribir, ni siquiera en árabe, nada. Pues que ahora allí, desde una mentalidad antigua, se diría, pues estorbar. Desde una mentalidad inteligente de hoy, esta persona ha sido inmigrante en en Inglaterra, y habla el inglés con mejor acento que el propio profesor de inglés, según dice él en sus mismas charlas. Entonces, Tony considera que es de una gran ayuda. Pero ya puestos, descubre que una madre colombiana ha vivido en Miami. Y no solo habla el inglés, sino que escribe el inglés. Y le dice Tony a esta nueva madre, pues ven a ayudarme también. ¿Cuál es el resultado? Pues que los dos prejuicios racistas que tanto fracaso escolar crean y problemas de convivencia en Europa del Sur, Tony lo supera de repente. El nivel de inglés sube gracias a la participación de estas madres dentro del aula. Pero no solo sube el nivel de inglés, sino que los valores también mejoran. Familias autóctonas que decían, qué pena que vengas madres con velo porque mi niño aprende menos inglés, empiezan a decir, qué suerte que venga esa madre con velo porque así mi niño aprende más y mejor inglés. Y además discuten entre ellas por un procedimiento similar a tertulias literarias dialógicas, leen libros que demuestran que la igualdad de género no existe en ninguna cultura. Y que hablar de que en una cultura hay más igualdad de género que en otra no hace ningún favor a la igualdad de género y sí contribuye a fomentar la idea de culturas superiores e inferiores, supone aumentar el racismo. Por eso esas madres de diferentes culturas ahí en esa escuela lo que se plantean no es empezar a comparar, sino luchar conjuntamente por las desigualdades de género que hay en todas las culturas. Bien, en esas comunidades de aprendizaje, una idea fundamental es abrir la escuela y el instituto a la formación de los y las familiares, es decir, a la formación de personas adultas. Si tienen aulas de Internet, las abren unas horas para los niños y las niñas, otras horas para sus familiares, otras horas para las familias juntas. También hay alfabetización informática familiar, es decir, en la que viene la abuela con el nieto o la niña con su madre. Eso es formación de personas adultas y es una de las facetas de la formación de personas adultas que más se está desarrollando en el mundo y que más se va a desarrollar también en el País Vasco. Si veis documentos de organismos internacionales, veréis que el énfasis de los de hace 20 años es en el desarrollo curricular. Veréis que el énfasis de hoy no es en el desarrollo curricular, sino es en el acercamiento de escuela y familia. La participación de los y las familiares en las escuelas primarias y en los institutos para su propia formación, como personas adultas, como familiares, se va a generalizar. Yo creo que la EPA debéis pensar, por ejemplo, el País Vasco, si os queréis implicar en ese proceso, como algún centro ya lo está haciendo, o no. En mi opinión, de la implicación o no en ese proceso, influye bastante la presencia, el peso que tenga la EPA en Euskadi dentro de unos años. En esa formación de familiares, personas adultas que nunca hubieran asistido a un centro de educación de personas adultas, asisten al centro, a la formación, al centro al que va su hijo o su hija. Indudablemente, vosotros y vosotras, como profesionales con experiencia en educación de personas adultas, tenéis una experiencia y
y tenéis unos conocimientos también de asistencia a congresos, a cursos, etcétera, que no tienen los profesores o profesoras de institutos y de primaria. Por lo tanto, creo que sois una gente especialmente preparada para realizar esa labor de formación de familiares o de formación en todos los aspectos, no solo de informática, en arte, en alfabetización o en cualquier otra cosa, y de formación de las propias familias y de la formación comunitaria. Y con eso quiero dar paso al debate, estoy mirando el reloj, pero antes una cuestión ya final. La educación primaria, la educación secundaria en todos los países está asegurada. Y está asegurada incluso bastante sus dimensiones. Hay tantos niños de tal edad, pues tiene que haber tantas aulas. Como bien sabéis vosotros y vosotras, la educación de personas adultas no es así. Si se inició en el País Vasco es porque hubo una gente que al principio estuvo alfabetizando en chabolas y que luego pues constituyó una asociación y reclamó la necesidad que muchas personas tenían de esa formación. Eso siempre es así y en todos los países del mundo. Si hay un movimiento, una gente que se mueve, que pone realmente en primer plano esa necesidad, eso se cubre, y si no, pues como, en fin, tengo ahí cifras de algunas autonomías, en el momento que ese movimiento se relaja, pues empiezan a bajar las cifras de participación y las cifras de atención también. Mi propuesta es que asumamos los retos que la formación de personas adultas, que las personas adultas tienen en esta sociedad nueva de la información en la que estamos viviendo, y así, como he dicho antes, pues lograremos un objetivo altruista, que también es importante, que las personas adultas de Euskadi vivan mejor, pero además también lograremos un egoísmo inteligente nuestro, y es que nuestro propio sector educativo crezca y gane también en reconocimiento científico, político y social. Nada más. Bien, gracias, Ramón, por tu intervención. Entonces vamos a abrir un turno de preguntas o de aclaraciones. Tenemos de tiempo hasta las 11, entonces, por favor, las personas que deseen hablar, que vayan levantando la mano y comenzamos. A ver, ¿alguna...? Más palabras, por favor. Por allá. Bueno, pues si nadie empieza, voy a empezar. Sí. El tema de los proyectos socioeducativos y los trabajos institucionales, por ejemplo, a niveles de ayuntamientos, etcétera, me gustaría que ampliaras un poco si hay experiencia sobre eso. En concreto, yo esto lo planteo desde la colaboración, por ejemplo, entre las diversas entidades que trabajan con emigrantes extranjeros, por ejemplo, y una EPA. Yo veo que eso en Baracaldo pudiera ser, pero no sé cómo. Me gustaría ver modelos, ver cosas que tú has dicho, para ver si encontramos algo para hacer pie. A ver, sí que hay, yo no voy a entrar en lo que hay en el País Vasco, porque eso lo conocéis vosotras y vosotros mejor que yo, pero sí voy a decir, o bien ejemplos del Estado español o internacionales, lo que queráis, ¿no? Pero, o sea, una de las claves de la educación de personas adultas es la colaboración a nivel de todo el territorio. O sea, esto no puede ser una escuela que dedican unos profesores y profesoras, tenemos unos alumnos y alumnas y unos horarios y ya está. Entonces, la colaboración con todo el territorio supone el programar conjuntamente nuestras actividades con todas las entidades que trabajan en nuestro mismo campo, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, Baracaldo, por ejemplo.
Y dentro de esas entidades siempre hay algunas municipales, ¿no? O sea, la colaboración con el ayuntamiento es fundamental. Bueno, en el caso de la inmigración que planteas todavía es mucho más necesario, ¿no? Por razones evidentes, ¿no? Entonces, hay en el Estado español, hay ejemplos de centros de educación de personas adultas colaborando muy estrechamente con inmigrantes. Por ejemplo, algo que a algunos o algunas les puede asustar, pero luego lo aclaro. Hay ya algún centro de EPA, de educación de personas adultas, que abre los sábados y los domingos, y en verano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas personas inmigrantes solo pueden asistir a clases en sábado y en domingo, o en vacaciones o en verano. Esto que es algo habitual en la Europa democrática, en el Estado español todavía no se ha empezado prácticamente, pero hay algunas experiencias que ya lo están haciendo. Como ya oigo por ahí el murmullo del susto, aclaro que eso no supone que el profesorado de EPA esté allí los sábados y los domingos. Supone que ese centro está colaborando con otras entidades y es conjuntamente entre todas las entidades que se asegura esa apertura. Es decir, sin trabajar más y sin trabajar a horarios diferentes a como lo estamos haciendo, si colaboramos con otras entidades, podemos lograr una ampliación de nuestro centro en cuanto a participantes y además una mejora cualitativa en cuanto a poder atender a participantes que sin esa colaboración con el ayuntamiento, con otras entidades, no podemos realizar. Creo que he aclarado el susto. Si no lo he aclarado, me lo decís. Sí. Yo globalmente puedo estar de acuerdo. Yo tengo una duda que es que son los voluntarios. Es decir, yo no tengo claro unos voluntarios que entran a la semana unas horas, que es un trabajo y que no sean pagados. Es decir, yo tengo ahí la duda. O sea, yo puedo estar de acuerdo con toda la evaluación que tú haces, el esquema de trabajo, pero yo cuando empiezan los voluntarios y... ¿Me entiendes? Yo ahí donde a mí me hace algo crack, nada más. Este es un debate, yo creo que interesante, que tampoco lo voy a resolver en una respuesta, pero sí voy a decir un poco mi opinión, ¿no? Primero voy a nombrar algunos voluntarios, algunos que han hecho de voluntarios en la educación de personas adultas en el Estado español. García Lorca, Blasco Ibáñez, Clarín, Ortega y Gasset, etc. Ellos ya tenían sus sueldos en otros sitios. No necesitaban que se les pagara para hacer de voluntarios o voluntarias. Y en todo caso, su participación en esos proyectos de educación de personas adultas pues dio una relevancia a la educación de personas adultas incluso superior a la que hoy tiene en el Estado español. Ya sabéis que se cortó en el 36 y todavía no hemos logrado que tenga la relevancia que tuvo en aquellos momentos, ¿no? A mí me encantaría que volviéramos a tener ese tipo de voluntarios o voluntarias en nuestros centros de educación de personas adultas, porque indudablemente pues ganarían unas dimensiones pues que en estos momentos no tienen de todo tipo, ¿no? Yo soy voluntario en la educación de personas adultas. Yo estoy 2 horas a la semana en una tertulia literaria, concretamente. No recibo dinero, yo ya tengo un sueldo de funcionario, no podría, ¿no? Pero es que además no recibo dinero, pero recibo muchos conocimientos, ¿no? Es decir, aprendo mucho más ahí que en la universidad, os lo puedo asegurar. Entonces, bueno, creo que es bueno para el centro al que yo voy que yo esté, digamos. Y no quito el puesto de trabajo a nadie, como no lo quitaba García Lorca ni nadie.
Allí donde hay voluntarios o voluntarias en la educación de personas adultas en el mundo, y eso incluso tengo cifras no del Estado español, pero sí de algún país, no solo no disminuyen los puestos de trabajo, sino que aumentan. ¿Por qué? Porque esos voluntarios y voluntarias dan una importancia a esa educación de personas adultas que hace que sea luego más fácil reivindicar la ampliación de plazas. De todas formas, si en algún sitio se utilizan voluntarios o voluntarias de forma que quiten algún puesto de trabajo, yo estoy de acuerdo contigo y vamos, seré el primero en ir a la manifestación para que no se quiten. Sí, 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 sí. Mira, yo estoy leyendo con mis alumnos el Quijote, no como lo escribió Cervantes, sino una adaptación. No sé si lo que hacemos es un modelo dialógico o se llama de otra manera. Yo estoy encantada porque ellos se parten de risa y estamos todo el día mandíbula batiente y comentando. Pero yo me he encontrado con el problema de que hay gente que no tiene todavía la lectura mecánica bien adquirida y esa gente no entiende como los otros. Entonces, ¿cómo es posible, por lo que tú has contado, que personas que son o analfabetas o casi analfabetas tengan la capacidad de convencer a un parlamento? Porque digo, no leería, evidentemente, llevaría las cosas aquí. Y esas lecturas que se hacen y esa gente que aunque tiene un nivel muy bajo puede leer libros, no sé qué, ¿cómo en la práctica es posible eso? A ver, tú dices que sí, pero convénceme a mí de que es posible porque yo veo que los alumnos que no tienen bien la lectura mecánica no disfrutan del Quijote como los que sí que leen con toda facilidad. Bien, claro, para convencerte, en fin, solo hablando aquí será difícil, ¿no? Porque además yo soy de los que defiende no la superstición sino la ciencia, es decir, no nos creamos lo que nos digan y no os creáis lo que yo diga ahora, sino comprobarlo. Entonces, primero contesto y luego digo cómo se puede comprobar, ¿no? Es decir, la idea, a ver, ya sé que no es la que se tiene, pero a veces hay una idea muy tradicional de que el aprendizaje es algo así como ir subiendo una escalera, ¿no? Primero das un peldaño, luego otro. Entonces, hasta que no tienes una lectura muy comprensiva, pues no puedes disfrutar, por ejemplo, de grandes libros de literatura, o no puedes hacer grandes exposiciones orales, ¿no? Eso es precisamente lo que desmienten las tertulias literarias y otros procedimientos dialógicos que se están utilizando en educación hoy en día, ¿no? Hay gente que tiene lectura muy comprensiva y que no disfruta de eso. O sea, yo tengo cantidad de amigos y amigas que son profesores de universidad como yo y que son incapaces de disfrutar con un libro de Kafka, incluso con una sinfonía de Mozart. Y en cambio, pues desgraciadamente, disfrutan con el Código da Vinci. Vamos, ¿qué le vamos a hacer, no? Es decir, pero cantidad. Por lo tanto, la lectura comprensiva no asegura, digamos, un posible disfrute de los bienes culturales más elevados que hoy tenemos. Vamos al revés. Conozco gente que todavía si la vea, digamos, a leer en alto, no quiere decir que en bajo lo haga, no porque lo haga en alto quiere decir que lo haga en bajo, que todavía lee proyectos y que ha leído el Ulises de James Joyce. ¿Cómo? Porque en bajo, primero, no lo hace. Segundo, porque tiene una motivación por leer ese libro que difícilmente la podemos tener los profesores y profesoras, porque como ha sido excluida culturalmente, y estoy pensando en una en concreto, durante toda su vida, para ella leer ese libro no es un simple disfrute, es una lucha por salir de su exclusión, porque le hagan caso, porque pueda opinar, incluso en su familia, donde su propia hija, que pudo estudiar en la universidad gracias a que ella fregaba escaleras, frecuentemente le decía, calla mamá que tú no sabes. Entonces tiene una motivación que no podemos tener quienes somos profesores o profesoras. De todas formas, eso es solo discurso, lo estoy diciendo, no te lo creas. Ven y te las presento. O por internet, te doy email y conectas.
me ha parecido muy interesante la última parte de la charla, lo que has mencionado de las comunidades de aprendizaje por una razón, porque creo que todos tenemos una idea del sistema educativo arreglado, quizá demasiado arreglada, en el sentido de que están las etapas estratificadas y muchas veces planteamos pues las cuestiones a realizar de una forma muy fragmentada. La primaria es de una forma, la secundaria de otra, y en cada una de ellas pues se hace lo que se supone que se tiene que hacer. Y me ha parecido interesante por el hecho de que creo que rompe un poquitín este esquema y de alguna forma da una posibilidad abierta no solamente a la participación de personas diferentes en etapas diferentes, sino a que todas las etapas del sistema educativo se interrelacionen y establezcan entre ellas una relación mucho más dinámica de lo que por desgracia creo que está pasando pues por costumbre, por rutina o por la razón que fuera pues en muchos centros y en muchos sistemas. Y yo de verdad pues no lo había pensado hasta que lo he oído aquí. Tampoco puedo decir mucho más, pero sí simplemente para acabar pues que me ha parecido una idea y una vía de reflexión y quizás de futuras experiencias, porque creo que la participación de estas personas, sean por motivos familiares o por lo que sea, adultas en etapas educativas y en centros con menores de edad, pues también va a tener un valor educativo con respecto a ellas mismas como alumnas y como personas que están aprendiendo, y creo que esto desde el punto de vista de la educación de adultos pues habría que valorarlo, considerarlo y de alguna forma tenerlo en cuenta. A ver, es que quedan solamente 5 minutos, entonces, por favor, si alguien más quiere hablar, casi le agradeceríamos que hable ahora. O que calle para siempre. Lo has dicho que no se te... Porque el tiempo se nos va. Entonces, si alguien tiene realmente interés en decir algo, por favor, que aproveche estos minutos. Así Ramón hará una respuesta global. Si no contesto a él. Si no, se contesta y... ¿Hay otra palabra allí? Sí, por favor. Bueno, ¿me has oído? Os repito la pregunta. Sí, no, ya te he oído. Para la gente, sí. Pues ¿cómo se encaja el aprendizaje dialógico con la expedición de nuevas titulaciones? Porque antes era el graduado, ahora la ESO, luego ahora parece que bachiller. Entonces, ¿esto cómo lo encaja? Gracias. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Sí, viniendo hoy hacia las jornadas, leía la prensa que reparten en el metro gratuitamente y he leído una nota donde a los mayores de 65 años que quieren ser voluntarios se les va a obligar a darse de alta o asegurarse. Es la diferencia que existe entre, en concreto, esta comunidad autónoma y el resto del mundo, en concreto Harvard, Estados Unidos, donde la mayoría de los americanos son voluntarios. ¿Algo más? A ver, me dicen que no se ha oído. ¿Puedes, por favor, repetir, aunque sea brevemente, lo que has comentado? Decía que viniendo en el metro, en concreto, y leyendo la prensa gratuita que reparten en el metro, leía una nota donde se indicaba que los voluntarios mayores de 65 años de esta comunidad iban a ser, de alguna manera, obligados a pagar un impuesto, es decir, a asegurarse. No sé muy bien si por parte de la entidad a la que pertenecieran como voluntarios o qué. Quiero contrastar aquí el hecho de que hemos comentado lo importante del voluntariado, en concreto, en otros países, y de la eficacia, en concreto, en educación, por ejemplo, en Harvard y en general en Estados Unidos, donde la mayoría de la población es voluntaria, y aquí se están planteando que si eres voluntario tienes que asegurarte. Simplemente es una lectura que he hecho y que viene a cuento. A ver, última oportunidad, de verdad. Vale. Vale, pues en orden inverso a las 3, como se han realizado. Bueno, la tuya no es una pregunta, sino que es digamos, una aportación, bueno, suficientemente clara. Y en las otras dos aportaciones sí que había un contenido de pregunta,
Una era cómo se encaja eso del aprendizaje dialógico con las titulaciones. Bueno, había habido, décadas anteriores, un cierto planteamiento a veces de que lo importante no eran los niveles, los contenidos, sino lo importante era dialogar y discutir, ¿no? Y ahí sí que había contradicción entre el diálogo, ¿no?, y las titulaciones. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui, no la primera vez que me dediqué a esto, pero la primera vez que fui profesor de EPAS y oficial, llegué a un centro donde llevaban 2 meses discutiendo sobre el tema del paro. Y entonces, claro, discutían tanto y dialogaban tanto que no aprendían los contenidos, ¿no? Y además uno era parado de la SEAT y me dijo: Ramón, ¿sabes lo que pasa? Que estos como son funcionarios quieren discutir el tema del paro, dice, ¿eh? Y yo, como soy parado, lo que quiero es aprender para salir del paro, ¿no? Es decir, entonces se producían este tipo de conflictos, ¿no? Y el aprendizaje dialógico no tiene nada que ver con todo eso. El aprendizaje dialógico lo que plantea es usar el diálogo para aprender más inglés, más literatura, más física, más matemáticas, ¿no? Por ejemplo, y por no irme a otro, en las tertulias literarias dialógicas se aprende mucho más literatura, digamos, que en cualquier tipo de enseñanza de la literatura no basada en el diálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjunta? Porque gracias al aprendizaje dialógico, planteado de esa manera, no como se logran unos niveles de aprendizaje muy superiores y unas titulaciones muy superiores. En los centros de educación de personas adultas, sin ir más lejos dentro del Estado español, que son más dialógicos, es donde se consiguen más titulaciones. No solo de eso, sino de acceso a la universidad y de títulos universitarios. Y se consigue más gente que empiece en la alfabetización y acabe titulada universitaria cuando se basan más en el aprendizaje dialógico. Y sobre el otro tema de comunidades de aprendizaje y de la relación, pues totalmente de acuerdo. Es decir, los resultados, tenía por ahí, pero los resultados educativos del sistema educativo, digamos, en general del Estado español, son muy deficientes, o sea, en todas las evaluaciones internacionales. Es decir, las escuelas primarias, institutos que tenemos están sacando unos resultados muy bajos. Y contra más el claustro dice las familias fuera, peores resultados. Entonces, por este otro procedimiento se logra unos resultados académicos de los chicos y chicas muy superiores, una gran superación del fracaso escolar y encima, como tú has dicho, se logra una mejor convivencia, ¿no? Y entre todos y entre todas. O sea, es el óptimo de Pareto, todo el mundo sale beneficiado, ¿no? Por eso también os digo que si os implicáis en ese proceso de formación de familiares, en mi opinión, pues la EPA vasca saldrá también muy beneficiada. Y yo creo que para eso estamos también en el Congreso, ¿no? Un poco para ver cosas que mejoren nuestra sociedad y que mejoren nuestra aportación a esa mejora de la sociedad, ¿eh? Y en eso tendréis siempre mi colaboración, ya lo sabéis. Nada más. Oraintxe atsedenaldia hartuko dugu, ordu erdiko atsedenaldia. Tenéis opción de tomar café bien en la planta de abajo o bien en la planta de arriba.